¿Por qué no todos los ungidos proporcionan alimento a los domésticos? Para comprender la respuesta, primero vamos a analizar la relación que tenía Jehová con el pueblo de Israel y posteriormente vamos a investigar qué relación tuvo con los primeros cristianos. Después de analizarlo, de hecho vamos a responder la pregunta que hicimos al inicio. Comenzando, en el pasado la entera nación de Israel fue el siervo de Jehová o su esclavo. Él les dijo: tú, oh Israel, eres mi siervo. Este siervo se componía de individuos, como muestra el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10, cuando dice: ustedes son mis testigos. Note que está en plural. Es la expresión de Jehová, aún mi siervo. Note que siervo está en singular. A quien he escogido para que sepan y tengan fe en mí. Estos israelitas de la antigüedad eran la propiedad especial de Jehová, una nación santa, de acuerdo con el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Aun cuando no todo individuo participa en administrar los asuntos de la nación, todos los individuos componían el pueblo, un solo pueblo, el siervo de Dios. Solo unos cuantos participaron en escribir o copiar las Santas Escrituras. Sin embargo, el apóstol Pablo pudo decir del pueblo de Israel: les fueron encomendadas las sagradas declaraciones formales de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Lo anterior nos muestra que Jehová Dios encargó, como dice el apóstol Pablo, a la nación de Israel les fue encomendada las santas declaraciones formales de Dios. Eso quería decir que todos los israelitas tenían que participar en escribir o copiar las Santas Escrituras. Sabemos que no fue así. No todos lo hicieron, pero sin embargo todos conformaban el siervo de Dios, que se les encomendó las sagradas declaraciones formales de Dios. A estos pertenecieron los pactos, la ley y las promesas. Así que la entera nación era el siervo colectivo o compuesto de Jehová, un siervo formado al mismo tiempo de individuos, sus testigos. ¿Qué podemos decir de la época de los apóstoles? Mientras los fieles apóstoles de Jesús estuvieron vivos en la tierra, recayó sobre ellos especialmente la responsabilidad de proveer enseñanza espiritual para la casa de Dios. Los pastores nombrados de rebaño, así como otros, también tuvieron una responsabilidad semejante. Sin embargo, el apóstol Pedro muestra que tal mayordomía de las verdades de la Biblia en realidad fue encomendada a todos los escogidos. Por lo tanto, cada miembro respectivo de la congregación hacía una contribución a la edificación del cuerpo. ¿Cómo lo sabemos? Nótese los siguientes textos de la Biblia. Lucas capítulo 12, versículo 42 nos dice: y el Señor dijo: ¿quién es verdaderamente el mayordomo fiel, el discreto, a quien su amo nombrará sobre su servidumbre para que siga dándoles
su medida de víveres a su debido tiempo. Note que en el tiempo de los cristianos o los primeros cristianos había un mayordomo fiel. Ahora mire lo que nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11. En proporción al don que cada uno haya recibido, úsenlo a administrarse unos a otros, como excelentes mayordomos de la bondad inmerecida de Dios, expresada de diversas maneras. Si alguno habla, que hable como si fueran las sagradas declaraciones formales de Dios. Si alguno ministra, que ministre como dependiendo de la fuerza que Dios suministra, para que en todas las cosas Dios sea glorificado mediante Jesucristo. De Él son la gloria y la potencia para siempre jamás. Amén. Todos sabemos con total claridad que en la época de los primeros cristianos todos eran ungidos, es decir, tenían la esperanza de ser coherederos con Cristo allá en el cielo. Pero note que acá este texto dice como excelentes mayordomos, es decir, ellos iban a servir como excelentes mayordomos de la bondad inmerecida de Dios. Pero sin embargo, después aclara que si alguno ministra, que ministre. Ahora, si alguien hable, que hable, como si fueran las declaraciones formales de Dios. Lo que nos da a entender que no todos se dedicaban a una sola actividad o misión en el pueblo de Dios. Ahora note lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16. Y dio a algunos como apóstoles, algunos como profetas, algunos como evangelizadores, algunos como pastores y maestros, con miras al reajuste de los santos para obra ministerial, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted pone atención, a pesar de que todos eran ungidos, necesitaban reajustarse. Y, además de ello, también es cierto que habían profetas, evangelizadores, pastores y maestros. Lo que quiere decir que aquellos mayordomos de la bondad inmerecida de Dios, que servían como tales, no solamente se dedicaban a la enseñanza, sino a otras actividades como la evangelización. Y, asimismo, esto también nos indica que si lo que ellos mismos enseñaban servían con miras a reajuste de los santos, los mismos discípulos se beneficiaban de los mayordomos. Es decir, al mismo tiempo podían ser mayordomos y al mismo tiempo se beneficiaban del dicho alimento. Es decir, eran los receptores del alimento. En ese momento se convertían en domésticos. Ahora, continuando con la lectura. Hasta que todos logremos alcanzar la unidad en la fe y en el conocimiento exacto del Hijo de Dios, a un hombre hecho a la medida de estatura que pertenece a la plenitud del Cristo, a fin de que ya no seamos pequeñuelos, aventados como por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por medio de las tretas de los hombres, por medio de astucia, entramar el error. Antes bien, hablando la verdad, por el amor crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. De él todo el cuerpo, por estar unido armoniosamente, y hacérsele cooperar mediante toda coyuntura que da lo que se necesita, conforme al funcionamiento de cada miembro respectivo en la medida debida, contribuye al crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Eso nos indica con claridad que cada uno de los excelentes mayordomos de aquella época tenían que ejercer su labor de diferentes maneras. No todos se podían dedicar a una sola actividad. Por consiguiente, vemos una clara base bíblica para decir que todos los seguidores ungidos de Cristo Jesús componen el siervo de Dios que tiene a Jesús como su amo. De igual manera, ese siervo o esclavo
o mayordomo, como cuerpo colectivo, provee alimento espiritual para todos los miembros individualmente de esta congregación, que componen la casa de domésticos, y estos se benefician individualmente como recipientes de tal alimento. Es decir, que al mismo tiempo pueden cumplir las dos funciones al mismo tiempo. Y también es cierto que algunos suministrarían alimento y otros servirían de recipientes de tal alimento. Pero, como lo mostramos en el tiempo de Jesús, no todos podían dedicarse a una sola actividad. Algunos se iban a dedicar a la evangelización, a pastorear las congregaciones, o, en el caso del cuerpo del esclavo fiel y discreto, algunos se dedicarían a suministrar el debido alimento al tiempo oportuno. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿por qué no todos los ungidos participan en proveer alimento a los domésticos? Porque, así como pasó en la antigüedad, los cristianos que eran reconocidos como excelentes mayordomos, cada quien tenía su ocupación dentro de la congregación, y hoy también sucede lo mismo.